para ustedes, para los jóvenes, para la Argentina, que la presentación de nuestro proyecto y la candidatura de Hermes Wiener se hagan en el campamento de la Juventud Socialista. No es casual. No podría haberse elegido mejor el lugar ni el ámbito. Gracias a ustedes porque esta inyección de fuerza, de esperanza, esta inyección de alegría que ustedes nos dan, nos sirve para empezar un año en el que no desconocemos las dificultades que vamos a tener que sobrellevar. Esta inyección de alegría que nos sirve además para resolver las tensiones con las que terminamos el año. No solamente porque terminamos un año donde la corrupción ha quedado instalada como una fractura expuesta que nos lesiona, que nos hiere. Hay algunas otras preocupaciones que yo quiero también compartir con ustedes porque de ahí es donde vamos a sacar la mejor de nuestras propuestas. A veces dicen que yo le pongo un exceso de racionalidad al análisis y a lo que digo, y por eso estoy pensando que debo hacerlo más desde el sentimiento y desde la emocionalidad de lo que me pasa que desde el exceso de la racionalidad. Termino el año con la preocupación no solamente de cómo se ha ido instalando de manera cada vez más firme el discurso reaccionario y demagógico de la política como respuesta a las demandas sociales. Es el lugar que muchos han elegido. Cuando la respuesta frente a un pibe que pasado de Paco comete un delito es más cárcel, el problema no es la irresponsabilidad demagógica de los candidatos que se suben a ese discurso, sino que lo que debemos analizar es el porqué de una sociedad que reclama al candidato el endurecimiento de su discurso. Me preocupa la falta de sinceramiento, la hipocresía, la mentira, la corrupción, tan vinculadas con un tema central y fundamental de nuestra vida, como es la forma en que la droga se ha ido metiendo en nuestra sociedad. Y quiero en este punto pararme antes que nada para hacer una reivindicación y al mismo tiempo un rechazo y un repudio al sinvergüenza de Bernie, que ha vuelto a acusar a Wiener, y me parece que este es un punto donde nos tenemos que parar. Hay puntos donde debemos ser inflexibles, hay puntos donde debemos pelearnos, porque pelearnos cuando dicen esas cosas es la mejor forma de defender nuestro proyecto. Es un insulto. No es la primera vez que lo hacen. No es la primera vez que demuestran de qué manera intencionada han buscado instalar el agravio hacia la gestión de gobierno de la provincia de Santa Fe, pretendiendo con eso ellos salvarse de las responsabilidades que tienen frente al peor flagelo que afecta a nuestra sociedad. El impacto social que nos pone en el límite de la vida y la muerte frente a la droga tiene como única explicación la corrupción en los más altos niveles del gobierno. La causa de la Cedronar lo explica cuando muestra de qué manera se importaron en la Argentina miles de kilos de efedrina, que es la sustancia que se utiliza para la elaboración de la droga sintética, cuando los empresarios que importaban la efedrina aportaban en las campañas electorales del kirchnerismo. ¿De qué manera la Secretaría que tenía que luchar contra el narcotráfico, de qué manera la Secretaría que debía luchar contra el narcotráfico era el vehículo principal para facilitar la importación de la sustancia que terminó yendo a parar en un 80% a manos de organizaciones de narcotraficantes?
¿Cómo no reconocer las responsabilidades de un gobierno nacional que casi de la misma manera que con políticas económicas equivocadas y malintencionadas nos han llevado al cierre de fábricas y al despido de trabajadores, al mismo tiempo que aprobaban leyes de blanqueo de capitales para ingresar el ingreso de plata de la droga sin preguntar el origen de esa plata? Pero lo cierto es que en el terreno de las preocupaciones de lo humano, no me preocupa tanto hoy la respuesta demagógica y punitiva de los candidatos irresponsables o de los funcionarios que se quieren despojar de sus responsabilidades propias. Me preocupa mucho más la demanda de la sociedad, que pide cárcel para el pibe pasado de Paco. Me preocupa una sociedad que no se pregunta sobre qué valores queremos construir nuestro futuro. Me preocupa una sociedad que de la misma manera que durante la dictadura naturalizó la desaparición de jóvenes con el discurso de que algo habrán hecho, naturaliza hoy de la misma manera que los más pobres tengan que poner en riesgo su vida cuando suben a un tren o que tengan que pudrirse en la cárcel. Las cárceles demuestran la selectividad que tienen nuestros procesos y nuestra justicia. Basta ir a las cárceles los días de la visita familiar para ver quiénes son los que están adentro de la cárcel. Y esto me lleva obviamente a la transmisión de la otra preocupación y de la otra tensión, porque hemos visto tantas veces esa sociedad de superficial análisis que reclama la cárcel para esos pibes y salen en movilizaciones a prender velitas para pedir más penas y más cárceles, y no he visto las mismas movilizaciones para rechazar que el vicepresidente procesado por corrupción nos siga representando como lo hace. Ahí es donde tenemos que pararnos. Ese es el punto en el que nos tenemos que parar como sociedad, para preguntarnos cuál es la escala de valores sobre la que nosotros queremos ofrecer a nuestros jóvenes un proyecto de país y un futuro diferente. No hay duda que necesitamos un cambio, pero lo que necesitamos es dotar de debate de contenido cuál es el cambio que queremos, con qué consignas, con qué valores y con quiénes vamos a llevar adelante una propuesta de cambio. A mí me ha preocupado mucho una declaración que he visto ayer o antes de ayer del presidente de la Unión Cívica Radical, que nos convoca a compartir la PASO con Massa o con Macri con la única explicación de que la sociedad nos pide un cambio. No hay debate sobre cuál es el cambio que nosotros tenemos que ofrecer a la sociedad. Y no hay un debate sobre con quiénes. Tengan la certeza que no es de la mano ni de Macri ni de Massa con quienes vamos a llevar adelante el cambio que la Argentina necesita. Por esa razón es que creo que es tan importante esta demostración de la alegría y de la fuerza. A veces siento que tenemos a muchos dirigentes que se muestran abatidos, preocupados, resignados, ansiosos tantas veces porque resolvamos cuestiones que tienen más que ver con candidaturas que con valores y proyectos. La verdad es que nosotros necesitamos avanzar en la apertura de un camino iluminado por una esperanza, y esa luz que le dé a nuestro camino tiene que ser una nueva cultura de valores humanos y morales.
no es cualquier cambio, no es con cualquiera. Miren, yo tengo todavía demasiado claro en mi memoria que teniendo la edad que tienen muchos de ustedes, yo representaba en el Consejo Deliberante de mi pueblo el lugar donde nací, el lugar donde vivo, el lugar donde conozco, les aseguro, cada barrio y cada cuadra, que es Morón. Yo representaba en ese momento, siendo muy joven, a la Unión Cívica Radical en el Consejo Deliberante. Y me tocó llevar adelante la acusación de un intendente del PJ que había llegado al gobierno municipal como consecuencia de un gran conocimiento público y su cara recontravisible en todos los medios de comunicación, de televisión fundamentalmente, un locutor muy conocido. La contraparte de ese intendente, en un contrato plagado de irregularidades y de delitos, era Mauricio Macri. No era el papá, era Mauricio, que se cansó de hacer negocios con el menemismo y con el Estado que el menemismo manejaba. Y cuando se cansó, cuando se aburrió de hacer los negocios desde afuera, decidió dedicarse a la política. Tengo también demasiado claro, y en gran medida Mar del Plata sabe de aquellos orígenes, cuando el menemismo llega al gobierno prometiendo el salariazo y la revolución productiva, inmediatamente transmuta en un cambio muy significativo para la Argentina, que se demuestra y se plasma en el acuerdo político que se hace con la UCD, el espacio del conservadurismo más rancio de aquella época. En ese momento, dos jóvenes que después de haber reivindicado la dictadura se afilian al PJ a través del menemismo que terminaba de indultar a los genocidas que habían sido enjuiciados en aquel histórico juicio a las juntas que llevó adelante el gobierno de Raúl Alfonsín y que el menemismo indultó. Estos dos jóvenes se pasaron al PJ, llevaban el abrigo de pieles de María Julia Alzogaray y con la misma impunidad pasaron de ser procesistas a ser pejotistas, menemistas, dualdistas, kirchneristas. Esos dos jóvenes son Amado Vudú y Sergio Massa. Lo más grave no es aquello. Lo más grave es que hasta hace poquitos meses estaban en el mismo equipo. Hasta hace poquitos meses bailaban al son de la misma música. Integraron las mismas boletas de candidatos en la última elección presidencial. Massa abrazaba y aplaudía el día que Cristina, por decisión personal, lo puso a Amado, acompañándola en la boleta. Con esta gente el radicalismo quiere decirnos a nosotros que tenemos que ir a compartir una PASO. Se equivocan y ahí es donde insisto con la alegría y la esperanza que debe poner nuestra militancia. Frente a muchos de los nuestros que están abatidos, preocupados, resignados, el valor de la juventud, plantando las banderas, el valor de la juventud defendiendo nuestra identidad política. No vamos a entregar el único proyecto político progresista de la izquierda democrática de la Argentina. No vamos a entregar este proyecto no vamos
que aplauden porque Margarita está diciendo lo que ustedes piensan. No es mi mérito, es el de ustedes. Ahí es donde hay que plantarse. No hay que permitir que nos rifen la ilusión. No hay que permitir que nos rifen la esperanza y el proyecto en el altar de los negocios particulares y los proyectos personales. Hoy nos preguntaba un periodista si nosotros estábamos a la espera de lo que resolviera la Convención Radical. Y yo les decía, con respeto, ni esperamos nada ni nos interesa lo que resuelva la Convención de la Unión Cívica Radical. No nos interesa lo que resuelva la Convención, porque este proyecto no tiene dobleces. Este proyecto no tiene marcha atrás. Estamos convencidos que los radicales de palabra, como hay muchos en un partido de principios, al igual que todos los que están acá, que somos gente de palabra, vamos a ratificar lo que firmamos en abril. No vamos a permitir que se entregue este espacio. Existe en la Argentina, y esta es la alegría que hay que ponerle a nuestra tarea, un enorme espacio vacante entre los reaccionarios que se ubicaron a la derecha, disputando entre ellos el discurso y el electorado, Scioli, Massa y Macri, entre ellos y Altamira hay una franja enorme. La vacancia está, solamente hay que ocuparla. Ahí vamos a estar nosotros. No vamos a permitir que rife nuestro proyecto, porque vamos a ser nosotros, desde este frente que firmamos en abril, los que sostengamos la historia que honraron con su lucha y sus principios Alem, Irigoyen, Ilia, Alfonsín, Palacios, Justo, Guillermo Esteves Boero, Alfredo Bravo. Vamos a honrar esa lucha. Lo vamos a hacer con ustedes, con la fuerza de la militancia. Lo vamos a hacer porque estamos convencidos que un pequeño puñado de personas con principios y con la decisión de trabajar con tesón y con las manos limpias y la frente alta puede cambiar la Argentina.